espera, lo que espera la humanidad en el futuro seguramente será increíble, ¿no? Solo esperemos que la humanidad haga bien las cosas y antes no vaya a destruir el planeta con tanta contaminación, con tanta guerra, y que la humanidad pueda seguir progresando y evolucionando, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a encender las cámaras, por favor, y vamos a continuar. Bien, luego, jóvenes, les decía que en la escolástica y en el medioevo, la religión era la que enseñaba todo. La religión enseñaba ciencia, enseñaba filosofía, ética, latín, enseñaba la Biblia, enseñaba teología, enseñaba griego, enseñaba latín, enseñaba todo. En la época medieval y en la escolástica, la religión y los monjes eran la fuente y el origen del conocimiento que había en la sociedad. Pero la humanidad llegó a otra nueva etapa. Esta nueva etapa se llama el Renacimiento. Miren ustedes la fotografía que está en la parte superior de la pantalla. ¿Cómo están vestidas las personas en ese cuadro? Todos están cubiertos, ¿sí o no? Bien vestidos, pero de pies a cabeza, como quien dice, bien cubiertos, bien tapados, tapado el cuerpo. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque pues la religión enseñaba que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por tanto hay que tenerlo bien cubierto, bien tapado, no hay que andar mostrando el cuerpo y el que mostraba el cuerpo cometía pecado. Y a esa era la enseñanza desde el punto de vista de la religión católica, ¿no? Hasta que llegó el Renacimiento. Miren ustedes el cuadro de la parte inferior. ¿Cuál es la diferencia entre la pintura del cuadro de la parte inferior con el de la parte superior? Pues que el de la parte inferior, los personajes humanos ahí no tienen ropa y en la parte superior sí tienen ropa. Entonces, fíjense, este cuadro de la parte de abajo, donde se retrata la creación de Eva, que Dios, que en este caso está vestido con esa túnica larga, Dios la está sacando a Eva de la costilla de Adán. Eso quiere decir este cuadro. Entonces, fíjense, en cambio, Adán y Eva siendo humanos, en el Renacimiento se comienza a mostrar el cuerpo en las pinturas, en el arte. Y eso tenía un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era de que la inteligencia, de que el pensamiento, de que el cuerpo humano son la fuente y el origen del conocimiento. Por tanto, no hay que andar tapando el cuerpo, sino que más bien hay que mostrar la belleza del cuerpo, porque el cuerpo humano es perfecto, es una máquina perfecta, y porque la inteligencia y la razón humana también es una máquina perfecta para crear ideas, para crear pensamiento. Entonces, jóvenes, miren, en el renacimiento, la palabra renacimiento significa renacer y se manifiesta en el arte, en las letras, en la música, en la ciencia, en las medicinas y por supuesto en la búsqueda del conocimiento. A partir del Renacimiento, jóvenes, la fe, la religión, la Biblia comienzan a quedar en un segundo lugar. Ya se va dejando de lado la religión, la fe, la Iglesia Católica, va poco a poco perdiendo influencia, importancia, y de ahora en adelante, la nueva diosa, como quien dice, va a ser la razón, ¿sí? Entonces ahí llegamos a una sexta etapa, jóvenes, con René Descartes, este famoso filósofo francés que se lo considera el padre del racionalismo. Ojo, a Descartes se lo considera el padre del racionalismo. Y él elaboró lo que se conoce como la duda metódica. Él decía que hay que dudar de todo, que tú tienes que dudar que si lo que estás viendo frente a ti, que es la computadora o el celular, tienes que dudar si eso existe. Y si tú eres capaces de pensar sobre esa cosa que tú estás viendo, si tú eres capaces de pensar sobre ella, de analizarla, de deducir cuáles son sus partes, de pensar cuáles son sus funciones, de analizarla y aprender cómo se utiliza ese aparato electrónico que tú tienes frente a tus ojos, solo cuando tú piensas, ahí tú te das cuenta que esa cosa y que tú existes. Por eso, jóvenes, Descartes llegó a decir, pienso, luego existo. Miren, la búsqueda de la verdad, nos ayuda a superar el escepticismo, resistir cualquier duda. Y esto tiene una vigencia en el tiempo, ya que la historia tiene etapas, tiene un principio, tiene un final. Entonces, jóvenes, Descartes afirma que la esencia del conocimiento es el pensamiento, ya no la fe, ya no la religión, sino el pensamiento.
Y les cuento algo, Descartes no fue ateo. De hecho, Descartes se educó, si mal no recuerdo, fue con los jesuitas y o sea, estudió en un colegio religioso y sin embargo, él es el fundador del racionalismo. Él sostiene que para alcanzar el conocimiento se debe fragmentar el problema y luego reacomodar los pedazos de acuerdo a un orden lógico. Por tanto, Descartes pone su fe es en la razón, ya no en Dios, ya no en la religión, sino en la razón. Luego, jóvenes, viene otro personaje, otro filósofo que se llama John Locke. Este filósofo inglés afirma lo contrario que Descartes. John Locke decía que la fuente del conocimiento es la experiencia sensible. Es decir, ¿cómo conocemos lo que es salado, lo que es dulce? Pues la única manera de conocer lo que es salado, dulce, amargo, caliente, frío, es a través de la experiencia del sentido de los sentidos del cuerpo humano. Que sin los sentidos, que sin la experiencia sensible, no hay conocimiento. Descartes decía que solo la razón es la fuente del conocimiento. En cambio, John Locke dice que la experiencia es la fuente del conocimiento. ¿Sí? Muy bien. A ver, aquí nos comenta el compañero, dice, es tan triste el amor a las cosas. Estas no saben que uno existe. Las cosas no saben, por supuesto, porque no tienen razón, ¿no? En cambio, nosotros sabemos que todo existe porque tenemos una razón. Muy bien, jóvenes, seguimos. Luego viene otro autor, Leibniz, que afirma que para resolver el problema del conocimiento hay que establecer un nexo entre la razón y la metafísica. Leibniz trata de unir estas dos partes, la razón con la metafísica. Metafísica es aquello que va más allá de lo físico, lo que no se puede tocar, lo que no se puede sentir, ver, oler, lo que va más allá. ¿Sí? Por ejemplo, la idea, la imaginación, el pensamiento, son categorías que van más allá de lo físico. La fe, por ejemplo, va mucho más allá de lo físico. La reflexión, el razonamiento, son categorías que van más allá de lo físico. ¿No? Es decir, tú no puedes agarrar la fe y meterla en una fundita y pesarla, ¿no? Ahí en la balanza y decir, esta fe pesa 2 libras. No, no, porque la fe no es algo físico. La fe va más allá de lo físico. Lo mismo la imaginación, la filosofía, la teología, el razonamiento, la reflexión, etcétera. Muy bien, jóvenes. Luego vienen otras corrientes renacentistas, como el mecanicismo, que afirmaba que nada en la naturaleza vive realmente, sino que todo es mecanicismo. ¿Qué quiere decir? Que por el azar, que por el destino, los átomos se han unido, se han organizado de tal manera y de tal forma que todo es un universo mecánico, que las cosas son así como las conocemos porque los átomos se han organizado de esa manera y punto. Luego viene otra corriente renacentista que es el vitalismo o animismo y afirma que el hombre no es una máquina sino un ser viviente. Miren, el vitalismo por tanto va en contra del mecanismo. El mecanismo decía que incluso el cuerpo humano es como una máquina, donde simplemente sus átomos, sus miembros, sus huesos están bien organizados y eso es todo. El vitalismo dice no, el ser humano no es solo un robot mecánico, no es solo una máquina. El ser humano es un ser viviente que tiene alma. Luego vendrá Comte con el positivismo. En el siglo XVII después de Cristo se caracteriza por desarrollar el pensamiento, perdón, las ciencias exactas, la matemática, la física, la química, etcétera. Y esas ciencias exactas vienen a ser la nueva fuente y origen de todo conocimiento. Es decir, todo lo que se puede comprobar en un laboratorio matemáticamente, solo eso tiene valor científico. Es decir, al conocimiento solo se podía llegar por medio de métodos matemáticos. Solo así se podía conocer la realidad. Bueno, esta es una diapositiva para establecer la diferencia entre el empirismo y el racionalismo. Ya sabemos que el racionalismo se basaba en la razón y el empirismo se basaba en la experiencia. No se olviden de eso. Luego viene Kant, otro gran filósofo. Él dice que el sujeto no encuentra el objeto como algo que ya está dado, sino que el ser humano va construyendo el objeto del conocimiento, va construyendo el conocimiento en sí mismo. Por tanto, no existe la cosa en sí mismo, solo existe la cosa para mí. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo que necesito utilizar lentes, no voy a mirar de la misma manera la realidad
como la mira una persona que tiene el 100% de su vista completamente sana. Si los dos, yo me quitara mis lentes y una persona que tiene la vista completamente sana y observamos un objeto, aunque se trate de la misma realidad, cada uno va a tener un conocimiento diferente de ese objeto. Yo voy a ver a esa cosa probablemente con menos nitidez, y los colores de ese objeto yo los voy a ver menos claros. En cambio, la otra persona que tiene una vista perfecta la va a ver completamente el color exacto de ese objeto. Entonces Kant decía que somos nosotros los que construimos el conocimiento. Fíjense, jóvenes, cómo ha ido evolucionando todo lo que es el origen y el conocimiento humano. Hasta que llegamos a Carlos Marx, jóvenes. Él postula de que la tenencia de los medios de producción es determinante incluso a la hora del conocimiento y a la hora de la investigación. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que parece que está en chino. No, no, tranquilos, sí se lo puede comprender. Mire, los medios de producción son todas aquellas fuentes de riqueza. Por ejemplo, el poseer tierras, el poseer fábricas, ¿sí? El poseer empresas, industrias, esos son medios de producción. Y Carlos Marx decía que el que es dueño de esos medios de producción, el que es dueño de las fábricas, de la tierra, de las empresas, de los canales de televisión, de los periódicos, de las radios, el que es dueño de esas empresas, el que es dueño de esos medios de producción, son aquellos que determinan el conocimiento que toda la sociedad va a tener. Y eso es así, jóvenes. Eso es así. Los medios de comunicación, por ejemplo, hoy en día juegan un papel crucial en este sentido, porque los medios de comunicación nos muestran solo la realidad que al dueño de ese medio de comunicación le conviene que nosotros veamos. Por ejemplo, si el dueño de un medio de comunicación es un banquero, ese medio de comunicación nos va a tratar de hacer ver de que todas las leyes que favorecen a los bancos están bien y que por tanto nos benefician y tenemos que aprobar esas leyes. Miren, entonces esos medios de comunicación nos hacen ver la realidad solo de una manera. Por eso decía Marx que el que tiene los medios de producción es el que determina todos los órdenes de la vida, incluido el conocimiento, la investigación científica y todo. Entonces, jóvenes, estos son breves rasgos nada más de cómo ha ido evolucionando el pensamiento, jóvenes. De ahí se han hecho verdaderas tesis doctorales, estudios científicos sobre cada uno de estos personajes y de estas etapas. Pero aquí nosotros queremos dar sobre todo es una visión general. Y aquí tenemos algunas de las características del conocimiento científico que hoy en día la humanidad lo está desarrollando de una manera tan genial y tan impresionante. El conocimiento científico se caracteriza por ser racional. Vamos a empezar desde aquí, desde la esquina superior derecha, por ser racional. Se basa la inteligencia en la razón. Segundo, mejora las condiciones de vida, por supuesto. Todo lo que inventan los científicos, bueno, sobre todo si es que se lo utiliza bien, ¿no? Pero lo que inventan los científicos está destinado a mejorar la vida de nosotros. Cuando el científico inventa un celular, una nueva medicina, una nueva vacuna, eso está para mejorar la vida. Además, el conocimiento científico es comunicable. Se lo puede poner por escrito, se lo puede establecer mediante fórmulas y esas fórmulas son válidas y yo las puedo enseñar y comunicar aquí en la China y en la Conchinchina. El conocimiento científico es sistemático. ¿Qué quiere decir? Es ordenado, bien organizadito. Además, tiene comprobabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede comprobar científicamente. Ese es el conocimiento científico. Además, es imparcial. ¿Qué quiere decir? Que no es porque a uno le gusta, la ciencia escribe tal cosa. No, no es solo porque le gusta a ese científico, sino porque ese científico ha logrado demostrar y comprobar. Por tanto, hay imparcialidad. Luego, la objetividad. Quiere decir que el conocimiento científico nos cuenta o nos muestra la realidad tal y como es. Eso significa objetividad. La precisión es otra característica. La medición, los conocimientos científicos se los pueden medir, sus resultados, sus repercusiones, etc. El conocimiento científico es autocorrectivo, por supuesto, porque la ciencia no es perfecta. Jóvenes, la ciencia, el conocimiento científico es un producto humano.
y todo lo que hacemos los seres humanos es imperfecto. Todo es imperfecto, no hay nada que sea completamente perfecto. Por tanto, hay que constantemente corregirlo, mejorarlo, evolucionarlo a ese conocimiento científico. El conocimiento científico presenta incertidumbre, claro que sí. Por lo que hoy se conoce de la ciencia, mañana pueden darse nuevos descubrimientos y ese conocimiento científico que tenemos hoy, a lo mejor mañana ya no vale. Así es la ciencia, joven, así es el conocimiento científico. Luego tiene un origen empírico porque se basa en la experiencia humana. Cuando el ser humano mira un fenómeno, trata de analizarlo, de explicarlo y ahí nace la ciencia. Entonces tiene un origen empírico en la experiencia del ser humano, de los fenómenos que lo rodean y que el ser humano con su inteligencia, con su razón, trata de comprenderlos y explicarlos. Luego, el conocimiento científico tiene análisis, por supuesto. Análisis significa descomponer en varias partes un problema para entenderlo mejor. Conocimiento científico tiene especialización y se caracteriza por la duda metódica. La ciencia no se crea así porque sí las cosas. La ciencia siempre tiene que comprobarlo. ¿Sí? Muy bien, joven. Entonces, estas son las características del conocimiento científico. Ahí ustedes tienen la última pregunta del cuestionario. Y bueno, básicamente las mismas características pertenecen a la investigación científica. Miren, objetiva, verificable, neutralidad ética, sistemática, es confiable, precisa, es abstracta y predecible. Entonces, jóvenes, bueno, con esto terminamos el tema del día de hoy. Les quiero preguntar, ¿lograron responder todas las preguntas del taller, sí o no? Sí, Ricardo, perfecto. Mari, Sí, Fabiana, perfecto. ¿Cuánto sacaron en el taller? ¿Cuánto sacó Fabiana? 10. Perfecto, muy bien. Eso significa que han estado bien atentos a la clase y han ido respondiendo bien. Muy bien, jóvenes. Y esa tarea pequeñita, jóvenes, no necesito que me escriban una página. No, yo ahí necesito solo su opinión, su criterio. Algo cortito, algo sencillo. En 3 líneas, en 2, 3 líneas, suficiente. 5 líneas, ya, perfecto, Ricardo, no hay problema. Entonces, ahí en esa hojita de Word, usted escríbame cuál es su opinión sobre el tema de hoy. ¿Cuál es su opinión sobre el origen del conocimiento? ¿Usted cree que algún día el ser humano va a dejar de evolucionar en su inteligencia, en el conocimiento, o vamos a seguir desarrollando más conocimientos? A lo mejor un día, jóvenes, vamos a llegar a ser inmortales, porque el ser humano a lo mejor avance tanto en el conocimiento que sea capaz de curar todas las enfermedades y hacer que nuestras células se regeneren sin fin y lleguemos a ser inmortales. ¿Quién sabe? No se sabe. No se sabe, pero lo que sí se sabe es que el conocimiento humano constantemente está evolucionando. ¿Sí? Listo, mis jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? ¿Sí? Ya, mis jóvenes. Entonces, por favor, envíen el cuestionario, el taller que acaban de hacer y la tarea también envíenla. Son solo 2 líneas, por favor, no se compliquen la vida. No digan, no, ya lo hago en la tarde, lo hago mañana. No, 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 hágalo ahorita mismo. No se va a demorar ni 2 minutos. Hágalo ahorita mismo para que no se amontone de trabajos, de tareas, porque después incluso usted se va a olvidar. ¿Sí o no? Después hasta se olvida de hacer. Mejor hágalo ahorita de una vez y así se sirve su refrigerio tranquilo y feliz. Listo, jóvenes, me despido. Cuídense mucho. No sé si está el joven que se conectó hoy por primera vez. Sí, profe. Ah, ya, Misael, deme sus apellidos completos, por favor, para anotarlo. Contreras Mora. Ya, a ver, Contreras, Mora, Marcos Misael. Marcos, Misael. Listo, Misael. Misael, ¿algún número de WhatsApp? Ya voy a pedir el suyo, profe. Yo le escribo. Ya, ok. Escríbame, por favor, para comunicarme y luego indicarle cómo manejar las plataformas y todo eso, ¿ya? Está bien, profe. Ya, jóvenes, cuídense. Un gustazo, jóvenes. Que pasen muy bien. Un feliz inicio de semanas a todos. Que Dios me los bendiga. Que pasen bien.